Gracias, quería también aprovechar de agradecer a vos, Cristian, y también a Fernando que me convocaron para esta conferencia y dejarme participar en este evento. Soy ingeniero Maximiliano Mateo, como ya me presentó anteriormente Cristian. AFS es una empresa que tiene 10 años, una empresa joven. La conformamos un grupo de profesionales que nos dedicamos a la gestión de seguridad, salud, de calidad. Este grupo fue conformado con la iniciativa de darle soluciones a las empresas locales. Nosotros estamos radicados acá en Plaza Winkle, Neuquén. Entonces, desde acá salió nuestra propuesta para poder afrontar una solución. Que hoy en día, bueno, ante esta pandemia, estamos viendo cómo afrontar distintos embates, ¿no? Yo estoy en la división contra incendios, donde nos encargamos desde el análisis de riesgo hasta la ingeniería y el montaje de sistemas contra incendios. Hoy en día lo que nos lleva esta charla es el objetivo es conocer seguridad en proceso, ¿no? Para que se quede claro que es de los procesos industriales, más que nada de la actividad química, conocer la metodología para evaluar los riesgos de estos procesos industriales, para determinar exactamente a qué riesgo darle mayor relevancia y poder hacer un análisis de alcance y consecuencia de estos riesgos y poder confeccionar un pre-planning, un plan de respuesta de emergencia. Esto va un poco atado a lo que ya han visto de comando de incidente y evaluaciones que presentaban en oportunidades anteriores. La idea es tener una idea general de qué es un análisis de riesgo, de procesos de planta y cómo llegamos a elaborar un pre-planning, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? Muchas veces llega el pre-planning, lo vemos y no sabemos de dónde sale, cuál es la historia de ese pre-planning. Un poco unos conceptos básicos de análisis de peligros de proceso. Hay dos eventos mundiales que marcan el antes y el después. Uno es el evento de Seveso, Italia, una nube tóxica de dioxina, y otro es el de Bhopal. Estos dos eventos hacen un parteaguas, digamos, hacen una división donde se empieza a estudiar cuál es el alcance y la consecuencia de cada uno de los eventos dentro de la industria petroquímica o la industria química, surgiendo nuevas regulaciones a nivel americano, como la OSHA o de la Agencia de Protección Ambiental. Recomendaciones también aparecen del Instituto Americano del Petróleo, la 750, o las recomendaciones de Seveso, ¿no? que se utiliza a nivel Europa, el estudio de vulnerabilidad de una planta, cómo afecta a la población. Hay tres conceptos que tenemos que tener en cuenta que involucran el estudio de riesgo. Primero es la identificación de todos los peligros, ¿no? Tenerlos bien identificados, tenerlos bien listados los peligros. Luego de tenerlos identificados, nos permite evaluar, ¿no? Todas las características y qué es lo que tenemos dentro de la planta o dentro de los procesos de la planta. Después tenemos que realizar un análisis probabilístico de qué puede llegar a pasar con ese peligro. Toda planta industrial o toda planta química tiene peligros latentes. El tema es qué probabilidad tengo de que se desencadene o que se junten factores que puedan provocar un evento. Una falla en una bomba, una falla en una válvula de seguridad, una rotura de una cañería o un sobredimensionamiento o una sobrepresión de un equipo. Eso tengo que tenerlo analizado, evaluado, para poder determinar en este análisis cuáles son las consecuencias que me van a ocurrir, tanto en las personas como en el medio ambiente y como en los equipos de procesos adyacentes. Yo tengo que evaluar en este análisis de consecuencia cuáles van a ser los riesgos que me puedan desencadenar y afectar a estos tres
patas fundamentales de la industria: la persona, el medio ambiente y la industria en sí. En esta identificación sistemática, tiene que ser sistematizada, de peligros, nos involucran 3 escenarios potenciales de accidentes asociados con sustancias de alto riesgo. Primero tengo que tener sistematizado y individualizado qué tipo de sustancia hay en cada uno de los procesos, su punto de inflamación, su límite de explosividad, su temperatura de autoignición, los límites de toxicidad, si es físico, líquido, perdón, si es sólido, líquido, gaseoso, en qué estado se encuentra. Tengo que tener la información de la tecnología, del proceso, el diagrama de flujo en bloque, en procesos simplificados, la química del mismo, los criterios que tengo que tener en cuenta si tengo contratistas o proveedores que me van a dar, porque yo puedo tener un sobreestoqueo de un producto o puedo tenerlo repartido con proveedores o contratistas que van a colaborar en el proceso industrial. Tengo que hacer una estimación cualitativa de las consecuencias de lo que puede llegar a ocurrir si se produce un evento por falta de algún producto. Tengo que tener la información del equipo, del proceso, su construcción, sus diagramas de tubería, de la clasificación de dónde está el equipo, qué tipo de clasificación eléctrica tiene, si división 0, división 1, división 2. El diseño del sistema de alivio, si ventea local o hace un venteo al FLAR. El diseño del sistema de ventilación, los códigos que deben cumplir, los estándares de diseño, el balance que tiene que haber de materia para que no se produzcan procesos exotérmicos, los sistemas de seguridad. En esta identificación de peligros, yo voy a tener, primero que nada, identificados sistemáticamente los peligros y hacer un listado completo de los peligros obvios. Examinar las características peligrosas de los procesos, la de los parámetros de proceso, tanto como temperatura, presión, pH, tipo de nivel tóxico, la inflamabilidad, la presión, la temperatura. Por ejemplo, puedo tener el vapor, no es tóxico, no es inflamable, pero es una fuente de energía que yo puedo comprimir y de temperatura. Entonces pasa a ser un riesgo significativo. La revisión de los incidentes del proceso, si hubieron, si hay, en industrias similares, si han habido incidentes con el mismo producto y qué han ocurrido con estos eventos. ¿Cuál ha sido la causa iniciadora de estos eventos? Analizar los controles operativos de ingeniería, tener en cuenta, mantener siempre el control de todos los sistemas y tenerlos registrados ante cualquier falla o evento que haya ocurrido. Porque muchas veces no se registran los eventos porque son menores, y resulta ser que después terminan siendo los iniciadores de un evento mucho mayor. Tengo que tener en cuenta la localización de la planta, dónde está ubicada. Cuando se hace el diseño de la planta, uno lo tiene en cuenta, pero después ya en una planta de varios años en producción, generalmente la demografía o el proceso, la escalada de la gente empieza a incrementarse del poblacional y se pone en azotamiento. Entonces yo ya tengo un riesgo que me empieza a aparecer y tengo que analizarlo, ese riesgo. Tengo que analizar los flujos de ruta, puede pasar una ruta próxima a la planta química o a la planta petroquímica. Tengo que analizar, contemplar ya que pueden haber dispersiones por eventos que ocurran dentro de la planta que se puedan trasladar hacia plantas aledañas en un parque industrial, y puedo tener una cadena de eventos que se puedan escalar de planta a planta. La distribución dentro de la planta, dónde voy a posicionar los equipos, no se pueden apilar los equipos uno arriba del otro, de acuerdo al riesgo que tienen y la implicancia de su evento,
¿no? La consecuencia que puede ocurrir puede provocar un desplome de los equipos si están apilados. Lo que yo tengo que tener un espaciamiento entre planta y planta y entre equipo y equipo, fijado por normas y estándares que nos dicen cuál debe ser su distribución. Nos tenemos que enfocar en los factores humanos. Muchas veces hay simultaneidad de alarmas, el control humano, que en la mayor parte de los eventos son los iniciadores, ¿no? El exceso de control o dependencia de la persona. Yo tengo que analizar si hay una alarma de sobrepresión o parada de un compresor y el operario tenga que ir a verificar verdaderamente si ocurrió o no antes de desencadenar un sistema de parada de planta. Entonces, uno tiene que analizar si esa correlación o esa simultaneidad o reconfirmación de alarma es buena o no. Muchas veces están procedimentados porque el sistema era antiguo y después se tecnificó, se agregó tecnología al proceso y se utiliza el mismo procedimiento de reverificación y pasa a ser un problema de tiempos en actuación ante contingencias. Evaluar los efectos de los incidentes en los trabajadores, en qué afecta, qué consecuencia, qué severidad tiene el evento sobre los trabajadores, sobre la planta, sobre la población. Si es importante, si hay un riesgo moderado, un riesgo severo o un riesgo catastrófico, ¿no? Siempre cuando hablamos de que si hay una afectación a la vida humana se considera catastrófico. Y este análisis de riesgo nos lleva después a decidir qué acciones debo de implementar para garantizar de que esos riesgos estén controlados o mitigados o directamente no puede actuar sobre el proceso de la planta hasta que no sean solucionados. Generalmente en la bibliografía la evaluación de la matriz de riesgo en la bibliografía aparece como una de las primeras matrices de evaluación de riesgo. Aparece un estándar militar de la 882. Si lo buscan, es uno de los primeros que aparecieron. Este estándar junta la probabilidad de ocurrencia de un evento con la severidad del mismo. Y esto nos determina el nivel de riesgo que tengo. Yo tengo la probabilidad, por poner un ejemplo, la probabilidad de que una bomba de un sistema de refrigeración de un equipo se le rompa el sello, es muy probable que una vez al año se rompa, ¿no? Tengo una probabilidad, digamos que justamente tiene la palabra, es probable, ¿no? que ocurra, o es frecuente, depende de la probabilidad de rotura de los equipos. Eso ya lo tenemos, ya hay estudios realizados respecto a eso. Y esa probabilidad puede ser que el equipo que bombea agua de refrigeración produzca una expansión exotérmica, una reacción exotérmica. Entonces va a ser un evento iniciador que yo tengo que evaluar. Fíjese que estamos hablando de agua de refrigeración, no estamos hablando de un líquido inflamable. Ahora, tengo que analizarlo y ver qué pasa si eso deja de funcionar. Y me va a ocurrir, puede ser que me ocurra un evento catastrófico, ¿no? Como acá lo denomina, un I4. Entonces, probablemente pasa a ser un riesgo que yo tengo que evaluar que es intolerable. Entonces tengo que tener mecanismos alternativos que me lleven a minimizar este riesgo y yo pase a una zona media o tolerable, o a un riesgo bajo, o a un riesgo no importante, que es la zona verde. Esa matriz de riesgo me va a determinar a qué darle relevancia, a dónde enfocarme y con qué riesgo aceptar y trabajar. Va a haber una parte del proceso de la planta que es improbable, ¿no? O es remotamente probable o ocasional que ocurra, pero es catastrófico. Entonces, ¿qué hago? Tengo que tener preparado un plan de emergencia para ese evento. Tengo que tenerlo considerado. Tengo todas sus herramientas de control, de presión, temperatura, tengo sus sistemas de extinción aptos,
medidas de seguridad pasivas implementadas, de distancia, de muros cortafuegos, etc. Pero me sigue dando alto riesgo. Entonces tengo que tener preparado un plan de contingencia para mitigarlo y controlarlo y que no se me escale dentro de la planta. Existen varias matrices de riesgo. Perdón, se me pasó. Existen varias matrices. Este es otro tipo de matriz. Generalmente se arman donde yo tengo la probabilidad, tengo las consecuencias, pero ya acá le estoy dando tiempo, ¿no? O sea, yo tengo un riesgo intolerable y tengo que solucionarlo en 6 meses. No puedo estar esperando a tomar una decisión a futuro. Tengo que solucionarlo en 6 meses. Puede ser cambiar un sistema de despresurización, poner un sistema redundante, etc. Puedo tener un riesgo indeseable, ¿no? Que puedo cambiar un procedimiento para mayor control o que no haya redundancia en las alarmas, para que no tenga confusión en el operador, etc. Tengo que revisar bien cuál es el peligro, qué consecuencia me va a traer asociada a su probabilidad, y implementar herramientas ya con este tipo de matriz, ya con un tiempo determinado para hacer las mejoras. En el caso de tolerable, vean que dice no incluye mejora, o sea, lo dejo, lo contemplo al riesgo, pero no es totalmente, no es importante. Lo tengo presente, lo tengo evaluado, lo tengo listado, pero es intolerable, ¿no? Recuerden que todas las matrices de riesgo son dinámicas, no podemos quedarnos dormidos en una sola matriz de riesgo. Acá, si se entendió bien el tema de riesgo, pasamos a unas consultas que pasaron en la página que Cristian me pasó. Lucero de la Pampa nos consulta sobre la confección de preplanning de incidentes en colegios, hospitales y universidades, ¿no? Acá, en este caso, no aplicaría la matriz de seguridad en proceso, Lucero, pero sí tenés que tener en cuenta la evaluación del riesgo. Vos tenés que tener, en este caso se compartimentan los riesgos, yo tengo que tenerlos sectorizados, identificados, y cuáles son los peligros latentes de cada compartimentación. Por ejemplo, en una universidad o en una escuela yo tengo compartimentadas las aulas, se puede compartimentar según lo que dice la ley nacional en el nivel de riesgo que tiene cada uno. Tengan en cuenta que la compartimentación quiere decir que está totalmente sellado, tengan en cuenta eso porque muchas veces el aula, en las construcciones que son acá de Argentina, la mayor parte son todas de ladrillo o de mampostería, pero son de cielo raso y comparten el entretecho entre las aulas. Entonces ahí ya no estaría compartimentado, tendrían un lugar en común. Entonces yo ahí tengo que considerar el ala completa como un sector de riesgo. ¿Qué riesgo puedo tener? Y ahí lo empiezo a evaluar. Puede haber incendios, puede haber cortocircuitos, puede haber traslado de humos por un principio de incendio. Ahí es donde yo tengo que elaborar un pre-planning o un plan de respuesta de emergencia. ¿Qué hago cuando tengo un incendio o tengo una traslación de humo? Muchas veces dibujamos el gráfico del layout de la escuela con las vías de escape. Está claro, pero tengan en cuenta que las personas que están dentro de universidades, hospitales y colegios no es personas instruidas, son personas que no tienen conocimiento de seguridad y pasan a ser un riesgo mayor. Lo que yo tengo que hacerle es ponerle herramientas que sean inductivas o que sean que los lleven a ellos en la evaluación de riesgo, que los lleven en determinada contingencia, poder evacuar el edificio, por ejemplo. Pero tiene que estar bien identificado y tiene que estar bien diagramado. En el caso de hospitales, ahí es un poco más complicado, porque recuerden que la evacuación en el caso de contingencia es horizontal, no es que yo puedo sacar todos los enfermos hacia afuera. En ese caso se compartimentan las
alas, ala norte o ala sur, tengo que asegurarme que estén bien compartimentadas. En la evaluación de riesgo yo tengo que incluirlo eso, si está compartimentados y qué resistencia al fuego tiene esa compartimentación, para saber que si tengo que recomendar o si tengo que instalar un sistema de supresión acorde al lugar donde estoy. Pues no puedo poner en una sala de quirófano, colocarles un sistema de rociadores, porque puede ser que se activen en plena operación. Entonces tengo que evaluar los mecanismos o las herramientas que tengo que instalar en un lugar determinado del hospital. Eliel Jerónimo de Guatemala nos preguntan cuáles serían los requerimientos para el comando de incidente. Esto ya lo explicó un poco Jorge, ahí te recomiendo, pues el tema lo toca bastante bien, lo ve Jorge Ferreira en la conferencia 4 del CACIF para que lo tengas en cuenta. Alejandro de Cava, y creo que Néstor de Cumbal de Ecuador, es más o menos lo mismo lo que plantean sobre los comandos de incidentes en sistema de pandemia o comando de incidente a nivel gubernamental. Acá hay que tener en cuenta cuál es la estructura de un comando de incidente. Se tiene que dejar claro cuál es la cadena de mando del comando de incidente. En todas las instituciones gubernamentales se encuentran conformados los sistemas de emergencia. Generalmente lo diría alguien de defensa civil o dependiendo de la localidad, el jefe de cuartel de bomberos. Ellos tienen en cuenta todas las contingencias que puedan ocurrir a nivel poblacional. Y ellos tienen armado, aunque no parezca, pero tienen armado cuáles serían las directivas o las condiciones que se deben juntar y se deben programar para poder trabajar dentro de una contingencia, en este caso como el de la pandemia, que tenemos el coronavirus. Nosotros acá en Neuquén tuvimos el evento no hace mucho del volcán Puyuen, que hicieron una campaña de prevención con respecto al depósito de las cenizas, qué es lo que había que hacer. El comité de emergencia dejó claro que tanto entidades privadas como públicas están a disposición de cualquier evento y emergencia que ocurra dentro de la provincia. Lo mismo para la pandemia, se fijó un protocolo, en el caso de Argentina, la fase 1 son protocolos internacionales los que se han fijado, pero había un solo comando, en este caso el nuestro fue el del presidente, después a medida que fueron sumándose, fuimos cambiando de fases en algunas partes del país, se fue delegando el comando de incidente hacia las provincias y después hacia los municipios, depende del estado de fase que uno se encuentre, el grado de comando que tiene. Pero siempre se mantiene una comunicación lineal. Hay un solo responsable, que es el que comanda todo, digamos. Porque muchas veces cuando hay muchos responsables son poco las responsabilidades que se toman. Entonces, el comando incidente, a lo que yo tengo entendido, no lo manejo muy bien, tiene que haber un plan y un manejo del plan con una sola directiva y una sola comunicación. No pueden haber dos comunicaciones diferentes. Espero haber respondido la pregunta, más que nada ahí por lo que comentaba Alejandro, que es muy difícil, sé que es difícil, pero también tengan en cuenta que los bomberos, dentro del cuartel, cada dotación tiene fijado su sistema de jerarquía, su sistema de manejo del evento. Un poco para ir avanzando, existen diferentes metodologías de evaluación de riesgo. Acá hay dos mezcladas, para que las tengan en cuenta. Una es la lista de verificación. Lo que yo hago con la lista de verificación es un análisis para verificar el estado actual del sistema. Principalmente se utiliza para indicar el cumplimiento de las prácticas y estándares. Yo lo que busco es que tengo un estándar, tengo una legislación, y busco qué es lo que me pide el estándar, si lo cumplo o no lo cumplo, un sí y un no. Tiene su limitación, ya que puede indicar los peligros existentes, puedo encontrar un peligro, por ejemplo, una lista de verificación podría ser un permiso de trabajo, ¿no? Hay partes inflamables, sí, pero no me dice las consecuencias de lo que puede llegar a pasar.
Después está el what if, el qué pasa si, este ya más complejo. Este me permite identificar las situaciones peligrosas y eventos accidentales específicos que puedan llegar a ocurrir. Tengo una pregunta clave, que es ¿qué pasa si? Por ejemplo, ¿qué pasa si pierde el sello de la bomba? Tengo una consecuencia, hay una pérdida de agua del sistema de refrigeración, y tengo unas salvaguardas o unas protecciones, ¿no? Indicar la presión de la línea de refrigeración, indicar la temperatura del equipo que está refrigerando. Y ahí elaboro un escenario de qué pasa si todo esto falla, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener y hasta dónde va a alcanzar el evento. Después está la mezcla, una metodología que mezcla las dos, un what if y una lista de verificación, donde acá uno tiene que contemplar lo más importante, que es la verificación, es en el orden que se hace. Primero hago el what if, primero hago la pregunta ¿qué pasa si? Lo elaboro y después hago la lista de verificación. Yo una vez que ya tengo todo elaborado, tengo todo analizado, los peligros, hago la lista de verificación para que se continúe, digamos, en el tiempo y no haya una desviación estándar. ¿Cuál es el inconveniente de este sistema? Que depende mucho de la idoneidad y la capacidad y el conocimiento que tenga el que dirige la evaluación de riesgo sobre la industria que está analizando. Si no la conoce muy bien, pueden pasar de alto algunos riesgos, algunos peligros, los pueden pasar por alto y pueden ser eventos desencadenantes y no tengan ningún plan de respuesta respecto a ese riesgo que no evalúes. Después tenemos un sistema de análisis de modo efecto y falla. Este es un sistema que está enfocado más que nada al estudio individual de las fallas y qué produce esa falla en el sistema. Está basado en la norma SAE 1739. Los resultados de este estudio pueden ser utilizados para identificar el modo común y único falla en los componentes que conducen a un mismo evento peligroso. ¿Cuál es la limitación? No examina los errores de los operadores de las personas, no estudia que puede ser una falsa, que el operador no haya advertido una falsa alarma. Los efectos de los errores humanos no los tiene en cuenta este sistema, solamente evalúa la falla individual y qué efectos tiene sobre el programa en sí, sobre el proceso en sí. Digamos, no abarca totalmente los riesgos potenciales de toda la planta. Otra metodología aplicable es el HAZOP, ¿no? Es un método que utiliza un diagrama lógico, es un estudio estructurado, ¿sí? Se me secó la garganta, disculpen, párate. Es un estudio estructurado de las desviaciones específicas del sistema, de cuáles las intenciones del diseño. Yo tengo un proceso, un diseño, con la entrada de materias primas o de productos, y tengo una salida. Yo analizo todo el proceso dentro de ese sistema. Las palabras clave que utiliza el HAZOP son las primarias, que son flujo, muestreo, temperatura, y las secundarias, que son no flujo, no ninguna más, menos, además. Esta conjunción de palabras me da la desviación que puedo tener dentro del proceso. Por ejemplo, no tengo flujo, no flujo. Las causas puede ser uno de los bloqueos del filtro de la bomba, y la consecuencia, la cavitación de la misma. Esto me determina que puedo poner un medidor de presión que me determine que cuando baje la presión de la bomba, yo vaya a identificar que se encuentra tapado el filtro. ¿A qué va esto? Este es un proceso que está enfocado en toda la línea de producción y analiza etapa por etapa y línea por línea de producción. Es
el 80% de las recomendaciones del estudio son problemas de operatividad y no de por sí mismo de la producción. Es un proceso, es un estudio que es muy costoso porque implica la disposición de personal por mucho tiempo importante, un jefe de producción, un jefe de mantenimiento, un jefe de seguridad, para poder determinar exactamente cuáles son los mecanismos de producción, cómo es el flujo y qué herramientas existen y qué mantenimiento poseen. Y ahí poder determinar una evaluación de riesgo del proceso. Es uno de los más utilizados en la industria petroquímica y en la industria química. Es uno de los que está pidiendo las aseguradoras. Lo solicitan mucho porque estudia cada uno. Para cada modificación de planta, para cada adecuación, que haya un estudio de casos previo, para poder contemplar de que no se haya modificado, que no se modifique un proceso y no se haya contemplado algún parámetro de presión o temperatura que pueda desencadenar en algún evento mayor. Otro de los estudios que se hacen para aplicar el estudio de riesgo es el árbol de causa. En este caso es un estudio lógico que está fundamentado en un evento y va hacia atrás hasta localizar cuál es el evento iniciador que desencadenó en dicha contingencia. Es un árbol causal, más que nada, para saber exactamente qué es lo que ha acontecido. El problema que tiene este estudio por ahí es que es algo lógico, de un sí o un no, y por ahí no tiene en cuenta el tiempo necesario para la detección de los fallos. Existen otras metodologías, otros estudios de riesgo. Yo si quiero estudiar en una planta petroquímica, la clasificación de áreas, tengo que hacer un estudio de ATEX, ¿no? Para clasificar todas las áreas y evaluar los riesgos de explosión por equipos eléctricos, etc. Yo tengo que elegir la metodología de acuerdo a la industria que tengo. No puedo elegir agarrar una sola metodología y decir esta es la salvadora, porque no me va a determinar el total de los riesgos potenciales que yo debo incluir. Entonces, tengo que evaluar qué tipo de industria hay y qué riesgos debo buscar. Una vez que tenemos ya la matriz de riesgo, lo tenemos identificado, sabemos cuáles son los tolerables, los no tolerables, hacemos el estudio de alcance y consecuencias. En este caso, yo digo, tengo un evento de un incendio en un tanque. Bueno, ¿y hasta dónde llega? ¿A qué equipo me afecta? Ya en esto aparecen aparecen estudios matemáticos, ya bien dados por hecho por software, donde uno estudia las simulaciones de diversos eventos, que puede ser de explosión, de un jet fire, un core fire, una bleve, un tanque GLP. También hago simulaciones de contaminantes, de fugas y derrame de productos, hasta dónde llega una nube tóxica, cuál es la pluma de dispersión que tiene una chimenea dentro de una población, y voy armando los escenarios. Y aquí armamos ya, por ejemplo, acá tenemos un tipo de escenario ya armado. Yo tengo una contingencia, este es un tanque industrial de petróleo, tengo un evento de incendio, y yo tengo este escenario lo tengo contemplado, es un escenario que puede ser raro, pero puede ser raro o puede ser raro, pero catastrófico. Veo los recursos que tengo para la actuación de ese evento, el programa de reducción de ocurrencia, qué sistema de protección tengo, qué es lo que necesito para poder contenerlo, mitigarlo. Elaboro el plan de respuesta, que ahora Fernando se lo va a presentar, cómo se conforma el plan de respuesta, la disponibilidad que tengo de los equipos, las instalaciones, y la cadena de mando para la actuación y también para la recuperación del proceso de la planta.
Esta sería una pluma de dispersión. Yo tengo una planta industrial en X lugar y bueno, o sea, la demografía me ha ganado. Bueno, hasta dónde llega mi contaminante y qué grado de actuación tengo sobre la población. Tengo que tenerlo contemplado dentro de mi plan de respuesta de emergencia. Bueno, espero que le haya servido. Perdonen que haya sido tan rápido, pero quería tratar de darle la mayor parte de información y típico o horizonte para que ustedes puedan investigar y puedan acercarse y poder incrementar el conocimiento de algunos puntos. Ahora Fernando le va a pasar, paso a Fernando, no sé Cristian cómo sería. Maxi, Fernando Maxi, haga ¿me la escuchás, presentación del Maxi? plan. ¿Me Sí, te escuchás? escucho. Bien, antes de pasar a Fer, tengo algunas preguntas acá que han hecho por el chat y te las quería transmitir, así se las respondés a la gente que está acá preguntando. Sí. Una de las primeras preguntas que hace Gabriel Aita es si se puede considerar como medida mitigante a la ronda de un operador para, por ejemplo, control de un equipo. Se puede, es una de las herramientas de control, puede ser el mitigante. Lo que sí depende de la criticidad que tenga el equipo. Generalmente, si el equipo es muy crítico, ya se toman como mitigación, sistemas automáticos. Porque muchas veces la ronda del operador no puede ser que no la haga o llega a destiempo y tenga una elevada presión que tenga que ver el operador y no sea percatada en el tiempo que uno lo tiene que evaluar. Y esto es algo físico, digamos, no es que yo veo que está sobrepresionado el equipo y después abro una válvula y se baja la presión. Demora un tiempo en el cual el tiempo es crítico para la determinación de una contingencia. Hay que evaluar el riesgo en el cual está implicado o está asociado esa mitigación, porque capaz que es un riesgo moderado o bajo y yo lo puedo mitigar con una ronda del operador. Bien, perfecto. Después, John Acevedo hace una pregunta que creo que la contestaste, pero por las dudas te la paso, que dice, en el análisis de amenazas y vulnerabilidad, ¿utiliza alguna guía específica? En el análisis de amenazas y vulnerabilidad, sí. Depende de la industria que sea. Ahí hay que ver el estudio que quieras realizar. Eh, por eso depende de qué industria está hablando. Puede ser una industria de proceso químico, capaz que utilizando un tipo HAZOP para estudiar todos los análisis del proceso mismo de la planta. Bien, perfecto, Máximo. Ahora de momento... acá dice, la última pregunta de Alfredo Ramírez, dice, en tu plan de respuesta de la pluma, dice, ¿tomás en cuenta todos los posibles vientos o solo el que mayor tiempo azota a la zona? Cuando se hace un plan de contingencia, se evalúa generalmente los vientos predominantes. No obstante, hay que tener un plan de contingencia, digamos, por la segunda escalada de rotación de vientos. Yo tengo que tenerlo contemplado, generalmente cuando es un viento en contrario a lo predominante, es mucho más leve. Entonces la pluma es mucho más chica. Entonces, el riesgo, ¿cuál es mi riesgo mayor? Que la pluma se esparza rápidamente y llega a mayor población. Entonces, una vez que tengo contemplado el riesgo mayor, ese mismo pre-planning, ese mismo evaluación, me sirve para un riesgo menor o de menor contingencia. Bueno, Maxi, perfecto. Hay alguna pregunta más, pero después te la pasamos. Vamos a darle el pase ahora a Fernando. Así Perfecto. que, Maxi, muchas gracias, estuviste excelente. Vamos a ir preparando a Maxi. Mientras Maxi da de baja su presentación, o si querés lo hago yo, Maxi. Ahí está. Maxi, ya A está. ver Yo ya te di de baja la presentación. Y Bien, Fernando se perfecto. va preparando. Déjenme por favor un segundo para compartirles, como siempre hacemos, y saludar a todos los países que nos están escuchando y que están participando. Tenemos, por supuesto, gente de Argentina, gente de Bolivia, gente de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Vemos que los asistentes de diferentes países se mantienen en todas las conferencias, así que muchas gracias por estar del otro lado. Y ahora sí, Maxi ya salió. Fer, ¿estás listo? Fer, espera que yo te habilito el micrófono. Fernando, ¿me escuchás? Sí, Cristian, ahora sí. Perfecto. Bien, ahora sí, Bueno. ya estás compartiendo la pantalla. Muy bien. Antes de iniciar, Fer, por favor, a todos los que están presentes en la conferencia tengan precaución que algunos quizás de forma no intencional o sin querer están compartiendo pantalla. Yo creo que nadie lo ve salvo yo, pero bueno, puede ser que si ocurre en algún momento lo saquen a Fernando de la presentación, tengan precaución con eso. Fer, ya estamos viendo tu presentación, así que bueno, ahora es tu turno. Bueno, yo voy a hacer un momentito, me voy a dar de baja en el video para cuidar el ancho de banda y así podemos tener una mejor salida para todos. Buenas tardes nuevamente para aquellos que han ingresado a esta sala. Mi nombre es Fernando Domenech y como hizo la introducción Cristian, estoy en este momento para compartir junto con Maxi algunas de las experiencias que tenemos con respecto a la conformación de preplanning y cómo se soportan los mismos. Entonces, para poder hablar de esto, vamos a pasar en un primer momento a cuáles van a ser nuestros objetivos. Primero es reconocer la importancia de la planificación dentro de un sistema de comando, que es uno de los ejes fundamentales para el manejo de emergencias, ¿no? Algo que nos dijo en la segunda conferencia el maestro Diego Fórmica, nos decía la importancia de estudiar el tamaño de la bestia en los tiempos de paz. Creo que saber dónde estamos y no improvisar sobre todo, ¿no? Trabajar siempre adelantándonos a lo que nos puede pasar, ejercitar sobre lo mismo y tratar de evitar que las cosas nos sorprendan. Si el riesgo o el evento nos sorprende, lamentablemente vamos a estar en problemas. Si podemos tener prearmado las primeras acciones, esto nos va a ordenar, nos va a guiar, como para que nuestro incidente, nuestro evento no escale. Sobre todo lo que no queremos es que la bestia se transforme y crezca. Recordar algunos tipos de eventos para aquellas personas que están participando que no son de la industria del oil and gas. Entonces vamos a hacer un pequeño replanteo de qué eventos podemos esperar como los más comunes. Muy simple, muy por arriba, pero para que todos hablemos el mismo idioma. Y algunos ejemplos de preplanning confeccionados relacionados y no a la industria. Estos van a ser los ejes de esta charla. ¿Qué es lo que es un preplanning? Porque hemos escuchado durante muchas conferencias, aquellos que venimos participando de varias, que hablamos de preplanning. Preplanning en sí es un documento escrito. Puede ser realizado con diferentes formatos. Sofía en la presentación anterior nos mostró un modelo de preplanning de cómo se arma, yo les voy a mostrar otro. Son todos válidos, lo importante aquí es que a ustedes les sirva. Entonces un documento escrito tiene que ser simple, tiene que ser sencillo, tiene que ser entendible y tiene que estar soportado, y no hecho al azar, tiene que estar soportado por un estudio de alcance de consecuencia del riesgo. Como bien lo explicó Maxi, el ACR propiamente dicho es el estudio ideal para que soporte la confección de un preplanning. ¿En qué se va a basar ese preplanning? En leyes y regulaciones de cada país, de donde estemos. Se va a respaldar en normas y recomendaciones de la industria, la que sea. Yo puse el logo de NFPA más que nada como para hacer referencia a una norma. Sepan que un preplanning se puede armar no solo para la industria del petróleo, sino para cualquier tipo de actividad, inclusive un colegio. Entonces, será la norma que lo recomiende aquella que pueda respaldar lo que ustedes están haciendo. Los estudios de alcance, justamente, los estudios de ingeniería, que nos van a medir la magnitud del evento que podemos esperar y si tenemos posibilidad de que ese evento escale, qué efectos dominó
se nos podría llegar a suceder. Y después los propios de la compañía o de la institución. ¿Qué normas y procedimientos hay en la empresa? ¿Cuáles son sus políticas con respecto a esto? A ese evento que vamos a tratar. Puede ser desde un incendio, pueden ser fugas, derrames, etcétera, diversos. Puede ser inclusive no relacionados con, propiamente dicho, con el proceso. Puede ser un evento relacionado con el clima, pero la empresa puede tener definido, un ejemplo son velocidades máximas de circulación en condiciones climáticas adversas. ¿Cómo mezclamos la emergencia con un procedimiento o una norma de la misma empresa, ¿no? El hecho de que vayamos a acudir a una emergencia no quiere decir que nos vamos a llevar el mundo por delante, es al contrario. La emergencia la tenemos que trabajar bajo pautas de seguridad, porque lo que no queremos es convertirnos en segunda víctima. No queremos agrandar el problema. Siempre nos tenemos que centrar del lado de la solución de los problemas, no del lado de los problemas propiamente dichos. Entonces, para entender justamente esto que les estoy comentando, prevención versus mitigación. Dentro de la prevención son todas aquellas etapas previas. Nosotros, como pre-planning, vamos a trabajar sobre la mitigación. Una vez que el evento sucedió. Para hacerlo muy simple, un extintor, ese matafuego, como le decimos normalmente, no previene el incendio, simplemente trata de mitigar la consecuencia del incendio mismo, una vez que se produjo. Ahora, si nosotros podemos escribir un pequeño instructivo con el qué hacer y cómo usarlo, y quién lo debe usar, estaríamos haciendo un micro pre-planning sobre el posible foco ígneo. Pasamos a lo que es planificación, porque un pre-planning es parte de la planificación, y un sistema de comando, uno de los ejes fundamentales es la planificación. Entonces, ¿qué hace esa planificación? Recopila datos, trabaja sobre los recursos, trabaja con especialistas, por ejemplo el caso de una CR que puede tener un asesor externo que ayudó a la conformación, en los equipos, cómo los va a movilizar, cómo los va a transportar, qué tenemos disponible o qué necesitamos pedir. Y los documentos, las leyes, normas, procedimientos, los pre-planning propiamente dicho. El plan de respuesta a emergencias, el PAE, o el plan de respuesta a incidentes, el PAE o el PRE, como le quieran llamar, básicamente es lo mismo. En el manejo seguro de emergencias tenemos, yo creo que dos ejes o dos patas fundamentales que soportan la estructura segura. Una es la planificación y la otra es la comunicación. En una nos explicó Diego la importancia, como les dije recién, de la planificación. En la otra habló Jorge, en su cuarta conferencia, donde nos decía que la comunicación tenía que ser fluida, tenía que ser uniforme, entendible. Entonces, soportándonos justamente en los especialistas que hablaron anteriormente sobre el tema, podemos mencionar estos ejes como parte fundamental del manejo adecuado de una emergencia. Y que el pre-planning tiene que ser parte de esto, tiene que formar parte de ese plan de respuesta a emergencia, tiene que estar adentro como las acciones primarias a realizar. Entonces, justamente, ¿quién va a usar esto? En una estructura primero se conforma antes del evento, siempre esto es pre, es anterior al evento. No esperamos a tener una emergencia para ponernos a hacer un pre-planning. Al contrario, lo debemos hacer antes, lo debemos hacer en tiempos de paz, diría Diego. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos que hacerlo, practicarlo, ver si es efectivo, probarlo, desafiarlo. ¿Nos contestan nuestras preguntas? ¿Es capaz de solucionar nuestros problemas, posibles problemas? ¿Quién lo puede usar? Vamos a irlo viendo más adelante justamente cómo desarrollamos esto. En el sistema de comando, ¿dónde se va a utilizar esto? En las secciones de operación, en la sección de planificación. Pero también va a soportar al grupo asesor y al comando del incidente. Va a trabajar en un ida y vuelta con estas dos secciones importantes que tiene el comando, uno de manejo y el otro de acción. Es parte del plan de incidente, como dice aquí la filmina, ¿no? Entonces, cuando hacemos un estudio de ACR, como bien explicó Maxi, que tomaba información, cuando empezamos a conformar el pre-planning, vamos a tomar esa información y los datos que necesitamos. Entonces,
empezamos a anotar en un borrador. Primero nos situamos en qué industria vamos a analizar. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué industria es? La que fuere. Puede, como les dije recién, puede ser inclusive una escuela. ¿En dónde estamos? ¿Qué parte del proceso vamos a analizar? En este caso yo les fui colocando la consulta y abajo di ejemplos de ese proceso. En este puse almacenaje de crudo. Esa etapa, esa parte solamente del proceso. Obviamente se va haciendo por etapa y se termina analizando todo y el conjunto de pre-planning hará una parte de lo que será el plan de respuesta a emergencia. Ahora, cada pre-planning va a trabajar sobre una parte de lo que quiero controlar. No puedo tener un pre-planning, o no sería adecuado tener un pre-planning que me toque el 100% de los eventos posibles que tiene una industria, porque sería muy difícil de poder manejar en la emergencia, ¿no? Sería un manual muy grande de difícil acceso para poder llegar. Decíamos que esto tiene que ser algo simple, algo fácil. Entonces, si yo lo puedo particionar, puedo ir trabajándolo por etapas. Datos complementarios. ¿Dónde está ubicada la instalación? ¿Qué tiene? ¿Qué temperatura? ¿Qué humedad? ¿Hay población cercana? ¿Cuál es su altimetría? Si estoy a estudiar la posibilidad de un derrame, ¿hacia dónde va a ir ese fluido? ¿Qué vientos tiene? ¿Cuáles son los PNID o los diagramas de flujo o los planos que hay de la información? ¿Qué tipo de documentación tenemos? ¿Cuál es la filosofía de operación? ¿Cómo se usa esa etapa, esa parte del proceso? ¿Qué caudales tiene? ¿Qué presiones? ¿Cómo se trabaja? ¿Es automático o no? ¿Solamente personas? Recién nos preguntaban si era probable que una persona estuviera operando el equipo en la ronda. Sí, es probable, Maxi lo explicó, y justamente acá se toma en cuenta si el proceso va a actuar de manera automática con sus propias barreras o necesita que una persona se desplace y accione manualmente las medidas de control. ¿Cuál es el escenario que vamos a evaluar? Dentro de esa instalación nos vamos yendo de lo macro a lo micro. En este caso vamos a ver un tanque de una playa de tanque o de una planta de proceso. ¿Bien? Seguimos avanzando, decimos, ahora bien, ese tanque, ¿qué características tiene? ¿Es techo cónico, techo flotante? ¿Qué capacidad, qué altura, qué diámetro, superficies? ¿Qué recursos disponemos? ¿Tiene recontraincendio? ¿O va con equipos móviles? ¿Tenemos agua? ¿Hay reserva? ¿Tenemos ríos? ¿Necesitamos apoyo de convenios externos? Esto es clave, es fundamental. Cuando un incendio escala, normalmente nadie es capaz de soportarlo solo en la industria del petróleo. En los primeros momentos, en las primeras horas, quizás podemos hacerle batalla, pero si el evento escala y crece, es muy difícil que solos podamos solucionarlo. Entonces, ¿cuándo tenemos que ponernos de acuerdo y cómo nos vamos a ayudar? ¿Y cómo va a ser el seguro de las personas que nos vengan a ayudar? ¿Y cómo se van a devolver los materiales que usemos? Todos esos pormenores son los convenios que deberíamos tener antes. Y no durante la emergencia. Lo podemos hacer antes. ¿Es posible que se produzca un efecto dominó? ¿A qué me refiero con efecto dominó? Por ejemplo, si tenemos un incendio, volvemos al mismo caso del incendio del tanque, la radiación que emite ese fuego puede hacer que se encienda el tanque que tiene al lado. Todo va a depender del anillo de radiación que se genere. O si el tanque se rompe, ese crudo en llama, ¿hacia dónde va a ir? O si hay una explosión, ¿qué puede tomar en la periferia? Si hay un producto tóxico, vamos a analizarlo, o un producto secundario, si lo que estamos analizando es, acá nosotros en el sur de Argentina, es bastante común que nos encontremos el gas en el yacimiento que tenga sulfídrico, y en otros lados el crudo tiene mercurio o tiene otros contaminantes. Bueno, en el momento que se quema, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, si se quema el sulfídrico, nos va a generar dióxido de azufre. El dióxido de azufre es 5 veces más riesgoso que el sulfídrico.
Entonces, tenemos que estar preparados para o saber que esto nos puede pasar, y lo tenemos que contemplar. ¿Cuáles son las condiciones de entorno y accesibilidad? ¿Cómo es el terreno? ¿Está en un cerro, en una montaña? ¿Puede haber posibilidad de nieve? ¿Se puede acceder 24 horas, 365 días del año o no? Me tocó estar en lugares en donde trabajábamos con 30 grados bajo cero y solamente podíamos operar en verano. En invierno era muy difícil llegar y inclusive en algunos momentos no podíamos ir. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Y si estamos en plataforma y hay mal tiempo, ¿cómo hacemos para llegar con apoyo externo si por vía aérea no se puede acceder? Entonces, hay diferentes tipos de cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder entender cuáles son las condiciones de entorno. Una vez que tenemos esa cantidad de respuestas y esa cantidad de preguntas soportados por el ACR, vamos a ver qué eventos de repaso, uno de los segundos objetivos que vimos en la Filipina, ¿qué nos puede pasar en la oil and gas? Full fire, incendio de pileta, se nos puede generar en un tanque o en un recipiente, se nos puede generar en un recinto que tenga contención, que son los incendios represados, o se nos puede generar en una fuga de charco no represado. Son las tres variables que tienen el mismo tipo de incendio. Podemos tener un spillover, que es el rebosamiento superficial por procesos de ebullición, o el floatover, el mismo efecto pero espumado, y el que no queremos, que es el boilover, que es la ebullición violenta, ¿no? O brusca, cuando hay una expansión violenta de vapor, arrastrando hidrocarburo en llamas. Acá mostramos simplemente para aquellos que no son de la industria, no están relacionados con la industria, de qué estamos hablando. Incendio sobre encima de un tanque, transmite onda de calor por el flujo de crudo. Algunos tanques tienen agua abajo, una cuestión de densidad, está abajo. A través del tiempo esa onda de calor calienta esa agua y cuando supera los 100 grados quiere ebullir, y cuando la presión de esa ebullición, de ese vapor que quiere aumentar 1700 veces su tamaño por la expansión de vapor, intenta romper el sello hidráulico que le produce el crudo hasta que lo vence y estalla. Esa gota de vapor que sube se ensucia con hidrocarburos, se prende fuego y se expande 1700 veces. Entonces, se calcula que esta expansión podría llegar a ser aproximadamente entre 6 a 10 veces el diámetro del tanque, la bola de fuego que genera. Esto, hay fórmulas para calcularlo, hay estudios que lo soportan, no siempre sucede, no es que un incendio va a ser igual boilover, no es así, tiene que tener ciertas condiciones de estructura, ciertas condiciones de líquidos, ciertas viscosidades. Los petróleos con mayor viscosidad son más factibles a generar esto, pero no es algo que sea sí o sí que vaya a suceder. Ahora, el riesgo existe, lo debo calcular y debo saber que si estoy en la industria del petróleo, donde tengo almacenaje de crudo en tanque, ¿tengo posibilidad de generación de un boilover o no? ¿Qué tan probable es? Y para eso Maxi, con sus cálculos de ingeniería, nos va a soportar y nos va a decir si estamos en condiciones o no. Ahora, si estamos en la misma industria, pero relacionado a gas, salimos de lo que es líquido y pasamos a gas, le esperamos más o menos estos eventos. El jet fire, o la llama turbulenta, fuga pequeña, alta, encendida a fuego, soplete, básicamente. Esto es direccionada, difícil de extinguir, porque lo que tengo que hacer es identificar qué válvula cerrar, no extinguir de manera inmediata, porque el gas va a seguir saliendo y donde toque algo caliente vamos a tener una detonación. Entonces necesitamos siempre identificar qué válvula cerrar. Puede ser muy grande o muy chica y va a depender del diámetro del orificio y de la presión también del gas que esté sometido. Pero es direccionado. ¿Bien? Esto suele traer efectos dominó porque debilita las estructuras de las instalaciones que estén frente a la llama que está recibiendo. El flash fire
es lo que se le llama flamabilidad, generalmente es de corta duración, es un fogonazo, y en este caso genera algún tipo de daño menor a las personas. Después tenemos las explosiones de nubes de vapor, de gas, que son muy, muy peligrosas, y las bleves, que es la explosión también de los líquidos que están contenidos dentro de un recipiente. Las que no están relacionados con la industria del crudo, accidentes vehiculares, aislamientos por condiciones climáticas adversas, pandemia, lo que estamos viendo ahora, hechos civiles, terrorismo, vandalismo, sabotajes. Por todos estos eventos que estamos hablando, ¿podemos hacer un preplanning? Claro, justamente para eso los mencionamos como ejemplo. No son exclusivamente del petróleo y del gas. Pueden ser aplicables a cualquier situación que ustedes crean conveniente preplanificar qué hacer antes de que tengamos el evento, para poder organizarnos. Algunas de las preguntas que tuvimos en la previa, durante el proceso de inscripción, acá nos dijo Nicolás, dice, ¿quién puede llevar a cabo la elaboración de un preplanning? Yo las voy a pasar rápidamente para que no nos demoremos con los tiempos, pero esta presentación se está grabando, entonces les va a quedar las respuestas para que todos puedan tener acceso dentro de unos días. La elaboración de un preplanning puede empezar con una persona, en la primera instancia, con el soporte del cálculo. Luego, es conveniente que sea revisado y desafiado por 2 o 3 más, a fin de que el escenario planteado y sus soluciones probables estén discutidas y estén entendibles, ¿no? Que sean claras. Alejandro nos dice el preplanning desde el momento de una emergencia que se comienza. ¿Cuándo lo lanzamos? ¿Desde qué momento? Como dijimos, desde el momento que se declara la emergencia. Ahí lanzamos a utilizar el preplanning. Y en el caso de la pregunta asociada a la pregunta de él, se podría decir que es después del paso que sigue a los parámetros operativos anormales. Hasta lo que sea normal se puede considerar una urgencia operativa, algo que desde un manual de operaciones debería ser capaz de controlar. Cuando eso ya no es posible y es un evento emergente, es donde empieza a trabajar el preplanning, propiamente dicho. ¿Bien? Siguiente pregunta, le damos un poquito de zoom para que la podamos leer. ¿Qué ejercicios de capacitación nos recomienda para los sistemas de comando? Esto lo pregunta Javier desde Colombia, y aquí creo que hay 3 formas de trabajar todo lo que es sistema de comando y los pre. Una forma de gabinete, en un primer momento, para fortalecer al comando de incidente y a su grupo asesor. También se puede trabajar el grupo de respuesta, esto se hace en un aula o en una sala de reuniones, y se trabaja con 1 o 2 facilitadores. ¿Bien? También se puede hacer de campo como segunda opción, teniendo el comando de escena y el grupo de respuesta, probando justamente la efectividad de un pre. Les voy colocando los objetivos en cada uno para que puedan ustedes orientarse hacia qué queremos hacer. Por ejemplo, en el primer caso dijimos, el plan de respuesta, ¿lo entendemos? ¿Es claro? ¿Es aplicable? En el de campo, ¿lo visto en gabinete lo podemos hacer? Es decir, ese pre que hicimos en la oficina, ¿es viable? ¿O pusimos algo que no lo podemos hacer? No está fuera de nuestro alcance. No tenemos los recursos, ni materiales o humanos, para poder implementar. Y después están las capacitaciones de tipo mixtas, que generalmente se hacen con escenarios mayores, en donde trabajan los 2 grupos. El grupo del comando de escena, grupo de respuesta, y el grupo del comando de incidente, propiamente dicho, con su grupo asesor desde gabinete. Acá se prueba son las comunicaciones, la efectividad del plan, y lo que genera como devolución son planes de acción donde debo evaluar mis fortalezas y evidenciar mis debilidades, en donde puedo trabajar. José nos dice un procedimiento específico. Te recomendaría, por favor, que te veas la conferencia 4 de Jorge
Él es el especialista, o Diego son los especialistas en manejo de comando. Nosotros aquí vamos a trabajar la parte del plan de respuesta. Del PRE, perdón. Por último, tenemos a Miguel de Perú, dice: en la industria con los fines de sistemas contra incendios apropiados, ¿consideran presupuestos, brigadas que trabajan con turnos rotativos? Sí, es difícil, es complicado. Primera etapa, estudio de riesgo del sitio. Luego, segunda etapa, contratar la actividad contra las normas de las leyes de aplicación. Tercera, el estudio de eficiencia del sistema de protección. Serían las 3 etapas que pueden definir si la protección contra incendio es la adecuada. Con respecto a la brigada, es complicado cuando son turnos rotativos. Perseverancia, seguimiento, motivación, los ejes que funcionan para que esto camine. Trabajo en barco, comunicación, es fundamental un lenguaje común. Cristian, ¿tenemos alguna pregunta antes que pasemos propiamente dicho a los pre? Bien, sí, Fer, tengo 2 preguntas que me parece que son interesantes. La primera de Rubén Franco dice si todos los planes, los pre-planning tienen que estar avalados por las autoridades competentes. Imagino que se refieren a autoridades externas a la planta, a la empresa. Está bien. Franco, dependiendo de las regulaciones de cada lugar y país, en algunos casos sí, en otros casos los validan las compañías de seguro. Es recomendado que estén probados o acordados inclusive con los brokers de seguros, dependiendo de la industria, ¿no? Bien, otra pregunta que luego se generó ahí un intercambio, un debate en el chat, pero estaría bueno que la aclares vos, Fernando. De Darío Aguerre dice: en el caso de bomberos voluntarios, si prestan asistencia en colaboración con una operadora, ¿es necesario que posean el apto médico para estar frente de un siniestro? A ver, el apto médico lo tienen que tener siempre, por más que sean bomberos voluntarios o por más que estén en una operadora. Ya sea apto médico físico como psíquico, ¿no? Él está trabajando en una actividad que insume un riesgo y por su acción o inacción puede ocasionar un daño a un tercero. En Argentina eso está regulado inclusive por la resolución 37 del año 2010 de superintendencia. Pero fuera de eso, sí, es conveniente que lo tenga, independientemente que vaya a una operadora o no. En una emergencia nosotros no le vamos a pedir al ingreso si trae el papelito del apto. Pasa por trabajarlo antes. Es muy arriesgado que la persona que esté al frente de la emergencia o trabajando en la emergencia no esté con condiciones mentales y de salud. Está bien, Fer. Bien, en general creo que estamos, después sigo revisando y te sumo algunas para la siguiente tanda, pero creo que estamos. Podés seguir. Ok. Seguimos con la última etapa, propiamente dicho, un pre-planning. Le vamos a dar zoom. Como les decía, este es un modelo, no quiere decir que sea el único forma. Bueno, decíamos que este era el modelo de un pre-planning. No quiere decir que sea el modelo que tiene que usarse sí o sí. Es el que a nosotros nos sirvió y funcionó. Bien, nos resultó sencillo de aplicar. Encabezado de siniestro, tipo de líquidos, cuáles son sus propiedades físico-químicas, dónde va a estar representado. En este caso representamos un tanque con anillos de radiación, después lo vamos a ver. ¿Qué protecciones tenemos? Y por el otro lado, ¿qué evento vamos a tratar? Decimos que el viento tiene una dirección determinada, cuáles son sus accesos, cómo podemos llegar. En este caso, por la ubicación de la planta, solamente podemos trabajar sobre el 25% del envolvente, del lado de las piletas. Cuáles son los datos del tanque, altura, diámetros, tamaños. Y acá nos empieza a dar justamente
cuáles son los límites si tenemos un incendio de tanque, la zona de colapso, la zona que tiene mayor temperatura de radiación, estamos en 30 metros. Ahora, si ese tanque se rompe, pasa a 59. La zona caliente está trabajando entre los 45 y 70, 82 a 103 si fuese el recinto. La zona amarilla entre 82 y 182, y la zona verde, donde podríamos estar solamente sin riesgo, entre los 130 y los 285 metros de diámetro, ¿no? Y el tipo de categoría de riesgo. Estos tipos de categoría lo van a definir en función de sus procedimientos. Cada empresa decide cómo catalogar el nivel de riesgo. Si es moderado, aceptable, catastrófico, lo que nos explicaba Max. Acá, en la segunda etapa, ¿qué tenemos en el lugar? ¿Con qué contamos? ¿Cuáles son nuestros sistemas de protección? ¿Qué tenemos en la planta? ¿Qué equipamiento? ¿Qué protecciones tiene el tanque? ¿Qué hay en la zona cercano? ¿Qué recursos contamos? Por ejemplo, si tenemos autobomba, ¿a cuánto tiempo está? Si tenemos recursos externos que nos puedan ayudar, ¿qué cantidad de personas pueden haber? ¿Cuál es nuestra reserva de fumígeno en stock? Esto es, ¿qué recursos tenemos de espalda para la segunda etapa? Primeras acciones. En esta parte, ¿qué es lo que hace el personal en la primera etapa de acción? Acá viene la parte de dejar documentación y de dejar evidencias del suceso, las líneas de tiempo. Se confeccionan los formularios, la ubicación de la gente, cuál se establece el puesto de comando, se establecen los objetivos. Hablábamos que un sistema de comando era modular y trabajaba por objetivo. Bueno, acá se establece el objetivo. Yo suelo decir que el elefante se lo come de a bocado, no hay que hacerlo todo junto porque va a ser muy difícil. Entonces la primera etapa será hacer la reubicación de salvaguardas de personal, sacar a todo el personal que no sea realmente necesario, proteger la instalación, proteger que no expanda, y ahora vamos a ver cómo podemos empezar a hacer las medidas de control y mitigación. Pero siempre tenemos que primero salvaguardar a aquel que no tiene una acción directa sobre la instalación o sobre el control de la emergencia. Y acá vienen las tácticas de intervención. En el escenario 1 dijimos que era el incendio del tanque. Puede darse dos eventos. Nosotros acá pusimos dos eventos. El sistema tiene protección fija, tiene una protección pasiva funcionando, fija. Entonces lo primero que hago es parar el proceso, bloqueo entradas y salidas, lo aíslo, derivo producción para otros lados para que no genere un derrame en un tanque paralelo o rompa una cañería por sobrepresión. Inicio refrigeraciones de los periféricos si la radiación así lo amerita, por eso son los anillos y los cálculos. Activamos el sistema de extinción y armamos líneas de protección, emplace de cañones por las dudas si fuese necesario, y ya tenemos un precálculo de las reservas que necesitamos de agua y de espumígeno como para entender qué recursos necesitamos para hacer esta extinción. Es decir, ¿yo puedo comenzar una extinción si no tengo estos recursos? No, debo esperar a tenerlos. Entonces, esto le sirve para aquel que es el comandante de escena en el momento de decir, a ver, ¿inicio los procesos de extinción o espero a contar con todo este equipamiento? Escenario 2, por alguna razón, no funcionó, se rompió, se dañaron las protecciones. Bueno, ¿qué debería hacer y cómo cambia los sistemas de extinción a raíz de que cambia la categoría del grado de extinción? La NFPA nos dice que en un modelo trabaja con una tasa de aplicación de 4,1 y en el segundo caso tiene una tasa de aplicación del 6,5. Y los tiempos también hay modificación. Entonces, acá nos dice que las reservas de agua y de espumígeno son mayores. Si nos vamos a la tercera parte, esa foto chiquita que vimos originalmente, acá la tenemos más grande, a fin de que podamos entender cómo nos tenemos que ubicar y dónde, y cuáles serían los periféricos de radiación que podría llegar a tener como efecto dominó, cuáles son los tanques que tengo que enfriar, dónde me puedo ubicar, cuál es la condición de viento, y abajo las temperaturas
porque es difícil leer los kilowatts por metro cuadrado. Entonces acá abajo tenemos como energía la relación en temperatura, que con una cámara térmica sí lo puedo leer. Y las distancias. Al ser humano le cuesta mucho ver en profundidad. Es decir, ¿cuánto es 100 metros de acá hasta dónde? En cambio, si lo puedo medir con una cámara, puedo saber si estoy adentro o afuera de las temperaturas de riesgo. ¿Qué pasa con un evento que no es netamente de proceso? Y acá trajimos un ejemplo muy rápido de un vuelco. Nosotros que estamos en la Patagonia, en invierno solemos tener estas situaciones. Vuelca, queda aislado. Bien, ¿cómo son los procesos de comunicación? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se hace el soporte o la ayuda? En este caso planteamos de que no hay una segunda camioneta para darle soporte o para ir a buscarlo, quedó aislado. ¿Y cómo deberíamos trabajar y cómo son las acciones que se deberían hacer? Como les decía, esto después va a estar disponible en red. No me quiero extender demasiado para que sea respetuoso con los tiempos. ¿Con qué contamos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y el escenario 1, tenemos el camino para poder llegar. En el escenario 2, los vehículos no pueden llegar por alguna razón. Entonces necesitamos intervenir con defensa civil o protección civil o con los medios externos, hablábamos de los convenios. ¿Y qué hacemos si no podemos llegar porque el vehículo se atrapa en nieve, en barro, o está cortado el camino, en negaciones, inundaciones? Acá vemos que justamente cuando no tenemos acceso, la importancia de los convenios previos para poder dar soporte a través de fuerzas de seguridad que generalmente en las empresas no están disponibles. Importantísimo. En una emergencia no necesitamos héroes. Si nuestra idea es de héroe, nuestra idea es de salir con la rubia en brazos, equivocados. Nos equivocamos de profesión. Necesitamos tener profesionales que manejen seguro la emergencia. No necesitamos pararnos del lado de los problemas. Tenemos que ser parte de la solución. Y recordar que siempre hay alguien que nos espera. Volvemos nuevamente, Cristian, te devuelvo la posta. Si tenés alguna consultita, esta es mi presentación final. Bien, Fer. Sí, tengo una pregunta que te la voy a pasar, que es de Jimmy Valdivieso. Y dice, ¿de noche el personal es menor y el riesgo aumenta? Imagino que sí, porque debe haber un pre-planning. Esa es la pregunta de Jimmy. A ver, ¿puede o no aumentar el riesgo? Lo que va a cambiar son las dificultades para poder controlarlo. Los incendios nocturnos siempre son más grandes, ¿no? O se ven más grandes. El ser humano naturalmente trabaja de día, o es un ser vivo que está acostumbrado a estar de día. De noche, el reloj biológico no trabaja al 100%. El riesgo está asociado por ahí. El riesgo industrial puede ser el mismo. La fuga puede ser exactamente igual de día que de noche. Donde tenemos la debilidad es en el cómo vamos a hacer para controlar eso. Y más aún si hay personal reducido, ¿no? Dos escenarios, mi sugerencia. Un escenario de día con todos los recursos, con toda la carne en el asador, y un escenario nocturno cuando hay debilidades y ver qué hacer. Quizás un buen pre-planning sea, si es decisión así de la empresa, son decisiones políticas, aislar al personal, salvaguardar la mayor cantidad de las instalaciones y esperar que se extinga por medios propios o hasta que llegue ayuda de mayor jerarquía. Eso tiene que ser hecho en conjunto, ¿no? Tiene que estar soportado por la alta dirección. Bien, Fer, otra de las preguntas que teníamos, que estaban de la sección anterior, era si el pre-planning lo tienen que realizar la industria propiamente dicha, junto con Defensa Civil, bomberos, municipios, para saber cómo actuar ante una eventualidad. Dependiendo de qué estemos hablando. Si estamos hablando de un escenario industrial, no. Si estamos hablando de un escenario que pueda llegar a involucrar a las zonas urbanas, como puede ser el tránsito de materiales peligrosos, y esto está
lanzado por la gente de Defensa Civil o Protección Civil? Sí, porque va a necesitar recursos propios de la empresa privada dueña del transporte, propia de la empresa privada dueña del material transportado y de los periféricos que puedan haber alrededor. No necesariamente es requerido que todas las fuerzas participen en un preplane. Depende del escenario a analizar, depende de la industria que se quiera analizar. Bien, Fer, y la última de las preguntas que tengo acá es si, de Raúl Benaste, es si las distancias tienen alguna relación con las distancias de seguridad establecidas por la ley 13660. Perdóname un segundito, las distancias, ¿cuáles distancias? Me perdí con eso. Viene, la pregunta viene antes, me imagino que es cuando hablaste de las distancias de protección y radiación y ese tipo de cosas, si tienen relación con esa ley. Hasta ahí. A ver, la instalación, el diseño de la instalación debe respetar la legislación, es correcto. Ahora, del momento de que esto se encienda o que tengamos la emergencia, probablemente dicho, va a depender del producto, va a depender de la radiación emitida y cuál sea el diámetro de esa onda de calor. A veces respeta las distancias y a veces no. Está bien. ¿A qué me refiero con esto? Si el tanque se rompiese y se prende fuego el crudo, y el crudo viaja con ese incendio, de que las distancias se amplíen. Una cosa es la ubicación segura de equipos para evitar efectos dominó, y otra cosa es qué radiación puede generar el evento propiamente dicho. Bueno, Fer, las preguntas en su mayoría están todas cubiertas. Ya estamos un poco por ahí pasados con el tiempo, no queremos robarle a la gente un poco más de su tiempo que ha invertido en esta conferencia. Fernando, no sé si anda Maxi por ahí, a ver si lo puedo enganchar para darle las gracias. Ahí está Maxi, muy bien, estaba atento. Maxi, Fer, ahí está. Perdón por el problema de audio. Mira, No sé qué pasó. lo hablamos internamente con el equipo de Calcic, hace 6, 7 conferencias que venimos bien, en alguna tenía que pasar, lamentablemente te tocó a vos, Fer, pero bueno, son cosas de la tecnología, exactamente. Bueno, muchachos, de Maximiliano, Fernando, de parte de Calcic, de todo el equipo que estamos trabajando para llevar las conferencias adelante y llevar a los profesionales que están en la industria, en el frente de emergencia, que están trabajando todos los días con esto. La idea nuestra es llevar a los profesionales a tener acceso a estas experiencias y conocimientos que tienen ustedes. Creo que la conferencia, como todas las demás, ha sido excelente y hemos logrado el objetivo de que la gente tenga la realidad y del trabajo que hacen ustedes día a día, que es realmente excelente y muy profesional. Darle las gracias de parte de nuestra y, por supuesto, hacerlos parte de futuras conferencias, futuros temas, a medida que sigamos sumando conferencias. Muchas gracias, en serio, de todo Calcic para ustedes dos. Muchísimas gracias, Cristian, y muchas gracias a Calcic. Y desde ya muchísimas gracias a todos los escuchantes que hay del otro lado de la pantalla. Perfecto. Gracias a todos y bueno, saludos a todos los conocidos. Ahí lo veo a Diego Veras, así que saludos a todos para este espacio. Bien, perfecto. Bueno, muchachos, a todos los que están todavía en la sala y a todos los que están presentes y lo han estado, darles las gracias por estar del otro lado, por haber sido parte de una nueva conferencia de Calcic, por los aportes que han hecho a través del chat y todas las preguntas que han ido surgiendo. Se las vamos a transferir a los muchachos para que las lean y también todos los comentarios que hacen en el chat, que son excelentes y dan gracias de la presentación. Los invito a la próxima conferencia del día jueves que viene, que ya van a ver en las publicaciones y demás de qué se va a tratar. También tenemos una conferencia de excelente nivel. Y que también estén atentos a lo que son nuestras redes sociales, ya que a partir de junio vamos a empezar a comenzar a promocionar y poner online nuestros cursos online con certificación y demás, certificación Calcic, certificación TICS y todo lo nuevo que estamos tratando de generar para adaptarnos a este nuevo sistema online hasta que la pandemia nos deje encontrar nuevamente cara a cara en Calcic frente al fuego, que creo que es lo que todo más nos interesa, que es la parte más entretenida. Pero mientras, insisto, estén atentos a este canal, que va a ser una excelente forma o una nueva forma de comunicarnos y capacitarnos, a la cual nos tenemos que acostumbrar y seguramente nos va a dar buenos resultados.
Nuevamente, Fernando, Maxi, muchas gracias. A todos los que están presentes también, muchas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima conferencia. ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Hasta siempre.